Hola chicos, estoy aquí con un nuevo vídeo. No olvides suscribirte y dar me gusta. Diviértete. Cuando vimos a Berin Saat en televisión por primera vez, se estaba preparando para la competencia Stars of Turkey, y no estaba sola. Efe Güray estuvo con él. Efe Güray es novia y mejor amiga de Berin Saat desde el instituto. Entre los candidatos que aguardaban en una larga cola antes de las eliminaciones, Efe tomó la cola en lugar de Berin Saat. Sonrió a las cámaras que querían hacer una entrevista y dijo: estoy tomando una línea para mi novia, no quería que se cansara, él estaba diciendo. Así es como conocimos a Berin Saat por primera vez, como la afortunada que fue amada y apoyada por su amante. Efe miró a Berin con orgullo, con ojos de admiración cuando subió al escenario. De hecho, él fue la razón por la que Berin subió al escenario. Berin Saat tenía 20 años en ese momento y estudiaba en la Facultad de Administración de Empresas. Aunque siempre estuvo interesado en la danza y el teatro en la escuela secundaria, no se atrevió a emprender tal negocio. La persona que animó a Berin y la motivó a perseguir sus sueños fue su novio de 3 años, Efe. En palabras de Berin Saat, lo agarró del brazo y lo llevó a la competencia. La competencia terminó, quedé en segundo lugar. Regresé a Ankara. Luego, una noche que estábamos juntos, me dejó en casa, me fui a la cama y unas horas después lo vi en la morgue. Berin Saat relató este terrible suceso años después con estas frases. Efe Güray murió en un accidente de tráfico en un coche conducido por su amigo. Su hermano llamó. No recuerdo cómo llegué al hospital Gazi. Están rotos. Oré todo el camino. Pero Efe se había ido, lo sentí. Murió en la ambulancia tratando de llevarlo al hospital. Quería verlo y tocarlo por última vez. Allí, en esa morgue, mirando al hombre que amo, dije: mi primera vida terminó, ahora estoy en mi segunda vida. Berin Saat dice que para superar esta dolorosa pérdida, se dedicó a su trabajo e incluso, según sus propias palabras, fue una tontería. Berin Saat protagonizó muchas series de televisión y películas después de este evento. Trabajó duro y arrojó su luz sobre el mundo como quería Efe. Pero en las entrevistas que concedió, repitió que nunca olvidaría a Efe, que ella era el amor verdadero incluso años después. No lo olvidó. Berin Saat sigue en contacto con la familia de Efe. Nunca compara el dolor de perder a su amante con el de una madre que pierde a su hijo.